Muy buenas tardes, amigos de Reporte Saladín. Aquí estamos de nuevo para analizar la actual coyuntura internacional y muy especialmente lo relacionado con los aspectos bilaterales de las relaciones entre República Dominicana y Haití. Independientemente de todo lo que se ha dicho y los comentarios y análisis que hemos hecho en programas anteriores, si hay algo que podemos decirle a las actuales autoridades de nuestro país es que negociar con Haití siempre ha sido a través de la historia muy difícil, extraordinariamente difícil. Y voy a poner un ejemplo reciente para que ustedes puedan comprobar la exactitud de por qué he afirmado que negociar con Haití siempre ha sido difícil y sobre todo, desde que las potencias coloniales, ¿verdad?, que fueron las que crearon las situaciones, precisamente esas potencias coloniales, en las islas del Caribe, independientemente de que de 1492 a 1697, es decir, durante 205 años, nosotros fuimos españoles y tuvimos la cultura de España, el idioma de España y todo lo que representó España para el mundo como potencia colonial en esa época, y lo que vino a ser después que piratas, bucaneros y filibusteros ocuparon esa isla en el norte de lo que era la isla Hispaniola y saltaron a tierra, muy especialmente la mayor parte de ellos de la Normandía, franceses, y de ahí que Francia pusiese un pie en la parte occidental de la isla Hispaniola. Y nosotros, a lo largo de ese periodo, muy largo periodo, donde prácticamente el área territorial de la isla era de 76.480 kilómetros cuadrados, el área territorial de República Dominicana 48.442 kilómetros cuadrados, el área territorial de la República de Haití 27.750 kilómetros cuadrados y los terrenos usurpados por Haití mediante ocupaciones y negociaciones se tuvieron una extensión de 6.951 kilómetros cuadrados que perdió la República Dominicana, es decir, alrededor de un 9% del territorio. ¿Por qué hemos dicho que negociar con Haití siempre fue difícil y que vamos a poner un ejemplo de lo difícil que es negociar? Cuando se crea el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones en 1971, por una decisión en ese entonces del gobierno del presidente doctor Joaquín Balaguer, hasta ese año 71 la balanza comercial, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones, era favorable a Haití. Después que se crea en ese año 1971 el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, conocido con el acrónimo de CEDOPEX. A partir de ahí, y que quien les habla organiza una misión comercial de 31 empresarios dominicanos que los llevamos a Puerto Príncipe, con el ingeniero Fernando Periche Vidal, que era director ejecutivo de CEDOPEX. Quien les habla era el jefe de la División de Promoción Internacional y tenía un largo entrenamiento como agregado comercial en la Embajada de República Dominicana en Alemania. Pues bien, ahí llevamos esa misión de 31 empresarios dominicanos, a don Alejandro Grullón, que nos acompañó también en esa misión comercial. De ahí salió
el conocimiento que él tuvo de Clifford Brandt, uno de los hombres más ricos de Haití, descendiente de los polacos que vinieron con Napoleón en el ejército de Napoleón a Haití. Y en ese año 71-72, en que quien les habla organiza esa misión comercial, comienza la balanza comercial a ser favorable a Haití. Después que los haitianos, en esa coyuntura de 1972, y hay un artículo de Guillermo Gómez en el Listín Diario con fotografías del retorno de esa misión a Haití. Después que en esa misión nosotros llevamos esos 31 empresarios dominicanos que establecen contacto con sus contrapartes, hombres de negocios e importadores en Puerto Príncipe, prácticamente el doctor Adrián Remón, que era el canciller de Haití, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Comercio e Industria de Haití, Jean-Pierre Lever, y el general Lugner Cambron, que era uno de los hombres más influyentes en el gobierno del presidente Duvalier, presidente de por vida en Haití, prácticamente responden a esa visita con una contrapropuesta que equivalía a lo que era un tratado de integración económica. Óigase bien, Haití siempre ha tenido en su diplomacia internacional siempre la idea de que la isla era una e indivisible. Como lo decía el doctor Balaguer en ese artículo de 1927, los haitianos siempre han sido imperialistas. Por eso nos invadieron tantas veces. Por eso tuvimos que luchar de 1844 a 1856, todos esos años, esas batallas, para demostrarle a Haití que no iban a poder ocupar de nuevo a la República Dominicana. Ahí en ese periodo de 1856 terminan las guerras que nos hicieron después de 1844 los haitianos. Pero volviendo a la coyuntura de 1972, ellos siempre, después del tratado de 1864 del presidente González con Haití, ellos siempre mantuvieron como mira siempre la integración económica, que es lo que hacen en 1972, respondiendo a la visita que hicimos con 31 comerciantes industriales y empresarios dominicanos. Ellos responden proponiendo un tratado de integración económica con una duración de 25 años y nosotros respondimos en el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones que dirigía el ingeniero Fernando Periche Vidal, ya fallecido, que Dios lo tenga en gloria. Respondimos y quien les habla fue quien redactó los 3 anteproyectos. Primero, un anteproyecto de acuerdo comercial. En segundo lugar, un anteproyecto de modernización del acuerdo de transporte de 1929, independientemente del acuerdo de 1929, fronterizo también, en el que perdimos el 6% del territorio nacional, muy especialmente por la influencia que tenían los marines en Haití en ese periodo. Y un tercer convenio que también lo redacté yo para establecer una relación con el Banco de Haití, es decir, el Banco Central de República Dominicana y el Banco de Haití, que era un convenio de pagos, que era algo novedoso en esa época. Pues bien, los haitianos respondieron planteando un acuerdo de integración económica a 25 años de duración y, por otra parte, el establecimiento de una línea férrea de Puerto Príncipe a Santo Domingo, la capital de República Dominicana, para establecer una transportación vía un tren. Ustedes se imaginarán lo que ocurrió en esas negociaciones que transcurren de 1972 prácticamente hasta 1979 y 1979, que es cuando en el gobierno del presidente Antonio Guzmán Fernández, esa propuesta de acuerdo comercial que había sido redactada por quien les habla y que tenía una lista A y B,
de productos a incluir en los intercambios comerciales y de productos que serían restringidos su exportación por parte de ambos países, pues esas negociaciones se extendieron de 1972 hasta 1979, que es cuando se firma ese acuerdo entre el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández, denominado Acuerdo Básico de Cooperación entre el gobierno de la República Dominicana y el gobierno de la República de Haití, firmado el 3 de mayo de 1979. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Hay dos cosas que endulzan la vida de los dominicanos: el cariño de nuestra gente y el azúcar papagayo. ¿Y a quién no le gusta el dulce? Por más de un siglo, el Central Romana Corporation ha producido el azúcar de los dominicanos, Papagayo, abasteciendo con seguridad la demanda nacional, creando miles de empleos y exportando a los mercados internacionales. El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. El viaje continúa, porque quedan muchos caminos por explorar, nuevos destinos por alcanzar, puentes por cruzar y lugares por visitar, porque aún no queremos parar. Chevrolet, Find New Road. Hay diferentes tipos de personas. A unos les gustan las casas grandes, a otros pequeñas. Están los que las prefieren de distintos materiales. ¿Eso es una casa? Hay personas que tienen casas que son empresas. Y existen empresas de todo tipo. Algunos las tienen abiertas 24 horas y otros te llevan a tu casa lo que sea. Hay quienes tienen empresas que también son autos. Hay autos que se parecen a sus dueños. Otros no tanto. Hay personas que tienen autos que salvan vidas y otros con autos que llevan nuestro futuro. No importa el tipo de persona que eres, sé lo importante que son tus logros para ti. Por eso los cuido como tú. Sigo creciendo y te protejo aún más. Con seguros, mi salud, mi vida, mi auto. ¿Mi auto? Sí, mi auto, mi hogar y también mi empresa. Humanos Seguros, como tú. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores: natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín y hablábamos de cuán difícil ha sido siempre negociar con Haití, porque como lo decíamos en la sección anterior, fíjense el tiempo que transcurre entre 1972, que llevamos esa misión comercial de 31 empresarios, comerciantes e industriales a Puerto Príncipe y Haití, acompañado de don Alejandro Grullón, y la firma del Acuerdo Básico de Cooperación entre el gobierno de República Dominicana y el gobierno de Haití, que se viene a firmar el 3 de mayo de 1979 entre los gobiernos de Haití y de República Dominicana, siendo ese acuerdo firmado por el canciller entonces vicealmirante Ramón Emilio Jiménez y por otra parte, también
el gobierno de Haití. Pero hay una constante en cada negociación. Los haitianos tienen una capacidad de hacer retruécanos y de cambiar el sentido de las palabras y aún la interpretación de cada acuerdo, tratado o convención que hemos firmado. Y ahí está el ejemplo de nuevo del Tratado de Amistad, Comercio, Navegación y Extradición de 1862, cuando en la interpretación, oigan esto, en la interpretación que le daban los haitianos a ese tratado de amistad, comercio, paz, extradición, etc., se establecía lo que era el comercio entre ambos países. Pues bien, los haitianos le dieron una interpretación a ese tratado que fue luego rechazado por el Congreso de República Dominicana y a su vez rechazado por el Congreso de Haití, en el sentido de que prácticamente la frontera desaparecía y que los intercambios comerciales entre Haití y República Dominicana eliminaban lo que era la frontera establecida desde el Tratado de Aranjuez. Yo quisiera en este momento insistir en que las diferencias que hay entre Haití y República Dominicana son diferencias a veces muy difíciles de entender para los extranjeros, porque es que desde 1492 hasta 1697, durante 205 años, óigase bien, 205 años, nosotros fuimos españoles, independientemente de la población indígena, taínos, caribes, arawaks, siboneyes, etcétera, que existió en lo que era la isla Hispaniola cuando llegaron los españoles en 1492. Durante esos 205 años, nosotros fuimos un pueblo que culturalmente, primero tuvimos la primera universidad de América en 1538, la Universidad de Santo Tomás de Aquino, en 1538, por una bula papal, y de ahí el orgullo. La segunda universidad de América fue en Lima, Perú. Entonces, las diferencias que hay entre Haití y República Dominicana, si nosotros tomásemos como referencia, por ejemplo, lo que fueron de los años que transcurren desde el 2023 al 1804, son 219 años. 219 años en que, asumiendo que la Constitución de Dessalines de 1804 son 219 años, y nosotros, descubiertos en 1492, con los años, los 205 años que fuimos españoles, hasta que fuimos lamentablemente transferidos a Francia, como decía un gran intelectual español, que los españoles de la isla de Santo Domingo, o Quisqueya, fuimos transferidos a Francia como si fuésemos un hato de ganado. Así lo dijo uno de los grandes escritores de España. Lo cierto es que desde 1492 a la fecha, lo que era la Hispaniola son 531 años. Cuando ustedes ven la diferencia con lo que es la independencia de Haití y el 2023, son apenas 219 años. Pero lo importante es que ahora, precisamente, a raíz de todas las intervenciones que ha hecho el presidente de la República, Luis Abinader, defendiendo la posición de República Dominicana en relación con el río Dajabón y lo que ha ocurrido con el río Masacre, independientemente de esas posiciones, lo repito,
lo difícil que es negociar siempre con Haití. Recuerdo muy especialmente que en un contexto de 1978, hay que saber lo que era en 1978 la parte final del gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Y sin embargo, gracias a la habilidad negociadora de las autoridades, primero del gobierno de turno, del propio doctor Balaguer, en el mes de febrero de ese año, el Instituto de Recursos Hidráulicos, en manos de profesionales dominicanos que habían sido formados por el ingeniero Fran Piñeiro, se logró un acuerdo para el dique derivador en Dajabón, en un contexto electoral que fue extraordinariamente difícil y sin embargo la capacidad negociadora de la República Dominicana, sabiendo las complejidades que tiene negociar con los haitianos, que lo repito, interpretan a su manera cada acuerdo, tratado y convención que se ha firmado con ellos. Y muy especialmente aludo a una coyuntura histórica muy especial, la de 1911, en la que prácticamente si República Dominicana no hubiese contratado en el gobierno de Ramón Cáceres al ingeniero Bonpensier, Alfredo Bonpensier, que era un ingeniero que había nacido en Córcega, hablaba 9 idiomas, había trabajado en el Canal de Panamá, había construido en Venezuela el que se llamó la ruta férrea de transportación a los Andes, la más difícil de todas, había sido constructor del Teatro Colón en Colombia también, donde tiene una placa de reconocimiento, y ese ingeniero Alfredo Bonpensier es el hombre que hace un estudio completo de lo que eran la frontera dominicana, y con ese expediente preparado por el ingeniero Alfredo Bonpensier es que República Dominicana se puede defender de los incidentes casi bélicos que provocó Haití en 1911. Inclusive un hijo del ingeniero Alfredo Bonpensier nació en República Dominicana y él murió aquí allá por 1917. Inclusive fue el hombre que trazó en planos el mapa de la ciudad de La Romana. Por eso las calles son anchas y las cuadras son cuadriculadas. Es un hombre que se merece ser recordado por los dominicanos también. Pero lo vuelvo a repetir, el arte de negociar con los haitianos siempre ha sido difícil. Presidente Abinader, dótese de toda la paciencia que usted tenga para seguir las negociaciones que usted está llevando a cabo, independientemente de que ahora vemos cómo la ONU pide intervenir de urgencia en Haití. Esto lo acaba de decir el alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Turk, una persona que hemos citado varias veces y que definitivamente va a conocer el informe que se debatirá en el Consejo de Derechos Humanos el 10 de octubre, pero el alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, Volker Turk, pide a la ONU intervenir de urgencia en Haití. Concluyo este programa con la frase que siempre lo he hecho de Miguel de Unamuno y Hugo, cuando decía en 1936, me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos y hasta el próximo domingo.